Dios está aquí. Amén, Dios está aquí. Amén. Muy bien, respiren de nuevo, toma aire de nuevo. Exhalamos, estamos listos. Dígame, ¿estamos listos? Dígale al que está al lado, estoy listo. Para ver qué tiene Dios para mí hoy. No yo, el Señor. Y yo agradezco siempre sus oraciones para que sea el Señor que nos hable, ¿verdad? Como cantamos el coro, que menguemos nosotros, que yo desaparezca y que el Señor sea quien hable a nuestros corazones. Señor, que este tiempo de enseñanza en esta mañana sea usado por tu Espíritu Santo para bendición y transformación de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, estamos listos, ¿verdad? Las 2 semanas anteriores o 3 semanas anteriores hablamos sobre la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y yo les dije la semana pasada que íbamos a concluir ese domingo y lo hicimos sobre esa parte en particular de ese tema, la casa de Dios. Pero hoy vamos a, dentro del mismo pasaje, hablar de este tema, el mensaje de la casa de Dios. Lo tienen allí en sus boletines, ¿verdad? El mensaje de la casa de Dios. 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y durante las semanas anteriores hablamos del carácter de Dios. Y hablamos sobre todo del carácter que nosotros debemos tener imitando a nuestro Dios, de nuestro carácter. Hoy hablaremos del mensaje, porque el mensaje va a ser efectivo dependiendo del carácter del mensajero. El mensaje va a tener relevancia, importancia, si el mensajero, el que anuncia ese mensaje, realmente tiene el carácter adecuado, si es la persona correcta, si está viviendo lo que predica, si está viviendo lo que enseña, ¿verdad? Y como nosotros vivimos lo que enseñamos, ¿verdad? Yo les voy a pedir que se pongan de pie los que se memorizaron el versículo o los versículos y los vamos a repetir. Y los demás si quieren ponerse de pie también, ¿verdad? Entonces los quitamos de la pantalla, porque eso es trampa. Quítenmelo de la pantalla, por favor. Vamos, ya, inmediatamente, quítenme el versículo de la pantalla. No sé cómo lo van a hacer. Pónganle la mano, gracias, ¿verdad? ¿Verdad? 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16, porque ya los otros 2 anteriores los habíamos memorizado, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Facilísimo, ¿verdad? Así nos memorizamos la palabra de Dios y así trabajamos con eso. Y el que guarda estas cosas en su corazón tiene siempre victoria contra el enemigo, porque en vez de que le salga la carne, ¿qué le va a salir? La palabra de Dios. En vez de que se me salió, se le va a salir algo, pero se le va a salir la palabra de Dios. Amén. Muy bien. 1 Timoteo 3, 14, 15 y 16 dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas cosas para que sepas, a mí se me pasó, ¿verdad? Para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado o vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Amén, amén. Denle un aplauso a su hermano, ¿verdad? Amén. Y no importa si nos equivocamos en una palabra, pero es importante que sepamos que está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 16. Y si seguimos así cada domingo, ¿verdad? Al finalizar el año 2016, nos habremos memorizado bastantes versículos. Gloria a Dios. Estamos contentos por eso, que nos estamos memorizando la palabra de Dios. Amén, amén, ¿verdad? Hermanos, en ese pasaje encontramos cuál es nuestro mensaje. Este es el misterio de nuestra fe, o este es el misterio de la fe. Nuestra piedad, dice la versión Reina Valera, esa traducción. ¿Cuál es nuestro mensaje? Lo decimos a la cuenta de 3 todos juntos. ¿Cuál es nuestro mensaje? 1, 2 y 3. Cristo. ¿Qué pasó? Nosotros no predicamos otra cosa. ¿Qué predicamos nosotros a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Cristo. Predicamos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, y a este crucificado. Y el pasaje nos dice que ese es el misterio,
que Él, Jesucristo, se manifestó como hombre, ¿verdad? Fue justificado, dignificado, justificado. Y nuestro versículo que dice, la palabra ¿cuál es? Vindicado por el Espíritu. Justificado es la misma palabra, ¿verdad? Visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. No hay otro mensaje. El misterio de nuestra fe se refiere primero a Dios encarnado en Jesucristo. Amén. Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros. Dios hecho carne. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero ese Dios que es espíritu se encarnó, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Y hay algunos que se llaman encarnación. Y yo creo que, no sé si tiene algo que ver con hacerse Dios hecho carne, ¿verdad? Pero por lo menos suena a eso. Ahora, ese es el misterio de nuestra fe. En la Biblia encontramos la palabra misterio. Y lo encontramos en varias ocasiones. Y hoy no estamos estudiando misterio, estamos estudiando el mensaje, ¿verdad? De la casa de Dios, nuestro mensaje, pero tenemos que hacer referencia a ese misterio. ¿Qué dice la Biblia cuando habla de misterio? Un misterio se refiere a algo que puede ser conocido solo por revelación, no por capacidad humana ni por especulación. Pero todos los misterios que la Biblia dice que son misterios han sido revelados para nosotros. Han sido revelados a los que han conocido a Jesucristo. Pero es un misterio porque nadie puede conocer a Dios y sus misterios por sí mismo, ni por su interés o por sus méritos, solo por medio de la revelación de Dios en su palabra. Y solo el Espíritu de Dios puede revelárselo a quienes Él quiere revelárselo, a quienes han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es Jesús quien revela perfectamente a Dios. No hay otra revelación de Dios en la tierra sino Jesús. No hay ningún otro profeta, aunque algunos dicen que es la manifestación de Dios o que es una apariencia de Dios. No la hay. La Biblia dice que solo Jesucristo es la revelación de Dios. Él es Dios hecho hombre. Cristo es Dios viviendo en medio de nosotros. Y esta es la segunda parte de ese misterio. Ahora, nosotros, su iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ahora nosotros somos quienes reflejamos a Cristo al mundo. ¿Se da cuenta? Dios nos refleja a nosotros a Cristo y nosotros le reflejamos al mundo a Jesucristo. Y esa es la otra parte de ese misterio. Un misterio en la Biblia es algo que ha sido revelado. No es algo profundo que nadie puede conocer. Que ha sido revelado por el Espíritu Santo. Que es también divino en su alcance. Y tiene que ser dado a conocer por Dios a los hombres por medio de su Espíritu. Como hijos de Dios debemos agradecer que nos enseñe sus misterios. Porque ahora los conocemos. Este es un privilegio que no todos disfrutan. Algunas personas a veces dicen, personas que no conocen al Señor dicen, ay, ¿ustedes qué se creen? Privilegiados. No por nosotros, somos privilegiados, pero es por Él. Es por la gracia de Dios que nos ha permitido eso. Cualquier persona pudiera hacerlo, pero Dios nos escogió. Y Dios escoge a muchos para eso. Es Dios quien nos revela ese misterio. Solo los hijos de Dios, o los que han conocido a Jesús como Señor y Salvador, de acuerdo a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un regalo, el derecho, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y es a los hijos de Dios a quienes Él les revela sus misterios. Así que los misterios no son cosas ocultas, son cosas que han sido reveladas a sus hijos. Hermanos, no hay misterios en la Biblia que no hayan sido revelados a sus hijos. Vivimos en la era de la revelación total. La palabra fue escrita para nosotros y aquí está toda la revelación de Dios que necesitamos conocer. Olvídese de ningún otro libro, olvídese de ninguna otra revelación y olvídese de cualquier otro profeta. Es la palabra de Dios, ninguna religión. La palabra de Dios es la única que nos puede revelar los misterios de Dios. Conociendo la palabra de Dios que se ha revelado en Cristo, es como nosotros podemos conocer a Dios. Y la gente va a poder conocer a Dios si usted le revela, si la iglesia le revela a Jesucristo a través de nosotros. La iglesia de Jesucristo, no estoy diciendo nuestra iglesia,
pero nuestra iglesia como parte de la iglesia de Cristo puede hacerlo. Mis amados, recordemos que Deuteronomio 29:29, algunos recuerdan una clase que tuvimos hace un tiempo, Deuteronomio 29:29 dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Si están anotando, Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece a nuestro Dios. Esos no son los misterios. Está hablando de lo secreto en cuanto a las cosas que le pertenecen solo a Dios. Pero sigue diciendo, pero lo revelado, esos misterios que la Biblia habla de misterios, nos han sido revelados, ¿para qué? Para que los conozcamos nosotros sus hijos y para que los obedezcamos. Esa es la razón, ese es el propósito. Un ejemplo de este misterio, por ejemplo, está revelado lo encontramos en Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27, allí en sus Biblias, ¿verdad? Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo en ustedes, en la iglesia, en su pueblo, esperanza de gloria. Ese es el misterio. Había estado oculto, los profetas anunciaron eso, el pueblo de Israel anunció eso, pero ellos no sabían, ellos no entendían, era un misterio para ellos. Pero ahora a nosotros nos ha sido revelado ese misterio, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que la Biblia enseña cuando se habla de misterio. Ahora bien, en nuestro verso de hoy, que es un canto a Cristo, encontramos nuestro mensaje, ¿verdad? El centro de nuestro mensaje. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de nuestro mensaje. ¿Y qué es lo primero que nos enseña el versículo? Esta es el misterio de nuestra fe o de nuestra piedad, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que dice? Él, hablando de Jesucristo, ¿qué hizo? Se manifestó como hombre. Esa es la primera parte del misterio. ¿Qué dice Juan 1:12? Juan capítulo 14. Juan 1:14. Juan 1:12 lo dijimos antes, ¿verdad? A todos los que le recibieron. Juan 1:14. Él se manifestó como hombre. Dice, y el verbo... Y el versículo 1 de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 14 dice, y el verbo, que era Dios, en el principio, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del verbo, la gloria de Dios, la gloria que corresponde al Hijo, la gloria del Padre, la gloria del verbo, la gloria del Hijo, es la misma gloria. Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El misterio de nuestra fe, de nuestra piedad. Él se manifestó como hombre. Se hizo uno como nosotros. Gloria a Dios. Tremendo. Gloria a Dios. Gracias por ese amén. ¿Verdad? Gracias. Amén, amén, amén. Él se manifestó como hombre. Él se manifestó como hombre, se reveló en la carne, Él se hizo como uno de nosotros. Jesús es Dios revelado en carne. En el principio ya existía el verbo. Es eterno, coeterno con el Padre. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es uno de nosotros. Hemos contemplado su gloria. Dice Juan, hemos contemplado la gloria de Dios, la gloria del verbo, del Creador. Ahora contemplamos la gloria del Hijo. Es como contemplar la gloria del Padre. Mis hermanos, nuestra religión, si hablamos de ese término religión, nuestra religión es distinta y única porque no se trata de apariciones de deidades como todas las demás religiones. En Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, hay la iglesia oficial del país tiene una virgen muy reconocida, muy famosa. Y yo sé que estoy pisando aguas profundas y no quiero ofender a nadie. Pero la realidad es que supuestamente esa virgen
que es una supuesta aparición de Dios, se apareció en un lago en una tablita, y ahí vieron la imagen. Y ahí vieron la imagen. Y entonces hoy en día es una virgen que todos adoran. Y todas las demás religiones, aparte del cristianismo, son apariciones de deidades, supuestas deidades. Pero nuestro Dios no es una aparición, se manifestó entre nosotros como un hombre, se reveló y fue visto. Y estuvo entre los hombres. Y hay más evidencia física de Jesucristo que de muchos libros de historia que nos enseñan. La Biblia fue escrita por autores que vieron a Jesús muy pocos años después de haber estado con él. Historiadores como Josefo nos enseñan de muchas cosas que la Biblia enseña sobre Jesucristo. El asunto es que él se manifestó como hombre. Hermanos, ninguna de estas falsas religiones tiene la posición del cristianismo, que Dios existe desde la eternidad y que creó todo lo que existe y que luego se manifestó a su creación haciéndose como uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios se hizo como uno de nosotros. Nuestro texto, este texto y el texto de Juan 1, implica la preexistencia de Cristo. Jesús es Dios revelado en carne. Esa es la revelación de este misterio de nuestra piedad, de la fe. Él se manifestó como hombre. Sigue diciendo, Él se manifestó como hombre y la segunda verdad de esas seis, ¿cuál es? Fue vindicado por el Espíritu. La palabra vindicado, justificado o declarado justo. Cuando Jesús vino a la tierra no se presentó como un rey poderoso. Por lo contrario, vino como un siervo. Y haciéndose semejante a nosotros, tomó forma de siervo. Y murió de la peor forma que un siervo podía morir, como un criminal. Hermano, así que el ministerio del Espíritu Santo fue declarar que Jesús era el justo, siendo testigo de su deidad. El Espíritu Santo mismo testificó que Jesús era el justo Hijo de Dios, el santo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios. El Espíritu Santo mismo lo justificó. Cuando Jesús se identificó con los pecadores en su bautismo, el mismo Espíritu Santo, dice la palabra, descendió como una paloma, justificándolo y declarando que Él era el Hijo de Dios. Y fue visto. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, quien había dado testimonio perfecto y completo hasta ese momento de que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados, el Espíritu Santo lo justificó al levantarlo de los muertos. Si Jesús no hubiera sido justo, perfecto, santo, sin pecado, hubiera tenido que morir por su propio pecado y no hubiera podido ser resucitado. Pero Jesús resucitó, demostrando así que era el Hijo de Dios sin pecado. El Espíritu Santo lo vindicó, lo justificó, levantándolo de los muertos. El hecho de que el Espíritu Santo lo justificara, lo levantara de los muertos, indica que Jesucristo es el justo, el Hijo de Dios. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Él se manifestó como hombre, fue vindicado, justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles. ¿Cómo es eso? Fue contemplado por los ángeles, quienes tuvieron un interés especial en el Salvador desde la concepción de María hasta su ascensión. ¿Quién le anunció a María que Jesús iba a nacer? Un ángel. Un ángel le anunció a María, aquella sierva humilde, sierva de Dios, aquella muchacha. Dios le anunció por medio de un ángel que Jesús iba a nacer. Luego los ángeles le proclaman, ¿a quiénes? A los pastores. Le proclaman a los pastores de su nacimiento. Los ángeles ministraron a Jesús durante su tentación en el desierto. Cuando Satanás lo dejó, después que Jesús venció, dice el Evangelio que los ángeles vinieron y le servían. Fíjense, si Jesús hubiera cedido a la tentación de comerse un pedazo de piedra convertido en pan, no hubiera disfrutado de los manjares que su padre le tenía cuando los ángeles vinieron a servir. ¿Se dan cuenta? Lo que cambiamos cuando desobedecemos por lo que es
el obedecer al Señor. Esa partecita no se las cobro, ¿verdad? Pero tremendo lo que está diciendo ahí, tremendas las implicaciones de ese versículo. Lo ministraron después de su tentación. Un ángel lo fortaleció durante su agonía en el jardín del Getsemaní. Un ángel estuvo con él allí fortaleciéndolo, animándolo cuando Jesús estaba en agonía. Quienes anunciaron a las mujeres y a quienes fueron a la tumba de la resurrección de Jesús. Ángeles estaban allí. Fue visto por los ángeles. Los ángeles anunciaron que Jesús había resucitado y les dijeron a sus discípulos de su ascensión. Recuerdan que unos hombres, estos discípulos estaban mirando allí a Jesús cuando ascendía a los cielos, ¿verdad? Y estaban allí en un momento de cumbayá, de adoración. No, el momento de adoración el momento de cumbayá vino después, el momento de adoración es importante, ¿verdad? Pero ya cuando usted deja de hacer sus responsabilidades, empieza el tiempo de cumbayá, ¿verdad? Entonces los ángeles vienen y le dicen a los hombres que le dicen, ¡eh! Ya es tiempo de ir a trabajar, este mismo Jesús que se fue, así vendrá. ¿Verdad? Hay tiempos para adorar y hay tiempos para servir. Y tanto el tiempo de servir es adoración, como todos los demás tiempos son adoración, ¿verdad? Todo es adoración. Pero hay tiempos de contemplación y hay tiempos de servicio, y ambos son adoración. Hermanos, los ángeles vieron a Jesús. Desde que fueron creados, sabían quién era Jesús, porque Jesús existía. Y durante todo su ministerio lo acompañaron hasta su ascensión. Por eso dice ahí que fue visto por los ángeles. ¿Cuál es la cuarta verdad de este pasaje? El misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado, justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles. Y la cuarta verdad, fue proclamado entre las naciones. Después de la resurrección, Jesús les dijo claramente a sus discípulos que fueran a todas las naciones, que este mensaje no era solo para los judíos, que este mensaje era para todas las naciones, y de hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión, Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Inmediatamente después el Señor Jesús asciende. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Así soy yo. Inmediatamente después de esto el Señor Jesús asciende, ¿verdad? Como buen venezolano, hablo tan rápido a veces. Gracias a Dios que el traductor no está ahí hoy. Hermanos, proclamado entre las naciones. Fue proclamado entre las naciones. Hay un solo mensaje para cada persona. El mensaje que debe ser proclamado entre las naciones. Antes el pueblo de Israel, cuando fue escogido, pensaban que ellos eran los favoritos de Dios. Ellos se quedaron con aquel mensaje. No entendían que Dios los había sacado, rescatado, como un pueblo que no valía nada, para que fuesen luz entre las naciones, para que alcanzaran a las naciones. ¿Se dan cuenta? Ellos se quedaron con aquel mensaje y pensaron que era para ellos. Quizás la realidad de algunos cristianos es que piensan que el Señor los sacó del pecado para hacerlos felices. Y se olvidan que el Señor los sacó del pecado y los hizo felices para alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones, para ser discípulos a todas las naciones. No es para mí solo. Recuerden que la salvación es personal, pero no privada. Mis amados hermanos, 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4 nos enseña que hay un solo mensaje para cada persona. Que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de la casa de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Este mensaje ha sido proclamado a todas las naciones, está siendo proclamado a todas las naciones y será proclamado a todas las naciones. Hoy más que nunca este mensaje está siendo proclamado. Leía esta semana que miles de jóvenes chinos están aceptando a Cristo aquí en este país.
porque vienen de sus países a entrenarse profesionalmente y obstinados, hastiados de la maldición del comunismo. Sí, me escucharon bien, de la maldición del comunismo, cuyo principio es no hay Dios, de la maldición del socialismo, que enseña, le quito a los ricos para dárselo a los pobres, a la bendición del cristianismo, que enseña, trabaja duro para que tengas mucho y para que le des voluntariamente a los pobres. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es socialismo. El comunismo es del diablo. El cristianismo es de Dios. Entonces, miles de jóvenes chinos están viniendo a este país todos los años. Y Dios, por medio de hombres y mujeres que les hablan del Señor, que tienen ministerios para alcanzarlos en las universidades, los están alcanzando y regresan a sus países convertidos a Jesucristo. Este mensaje está siendo proclamado en todas las naciones. Y enviamos misioneros a todas partes del mundo. Y algunos dicen, ¿por qué tenemos que enviar misioneros a todas partes del mundo si hay tantas necesidades aquí? Porque la palabra de Dios dice. Y porque tenemos que alcanzar a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por eso damos una pequeña ayuda en todo lo que podemos. Y ojalá nos estemos esforzando al máximo para la obra en España. Y vamos a seguir dando ayuda para África y para todos los lugares a donde podamos enviar dinero. Y seguiremos apoyando la obra aquí en West Palm Beach. A los pobres, dice la palabra, siempre los tendréis con vosotros. Y tenemos que bendecirlos. Pero la obra misionera no se debe parar. En el nombre de Jesús. Jesucristo tiene que ser proclamado en todas las naciones. Y hagamos nuestro mayor esfuerzo para que cada mes podamos dar una mejor ofrenda misionera a España. Y para que pronto podamos enviar ofrendas a muchos otros lugares. Y que la mejor ofrenda sea nuestras vidas entregadas a Él. Para alcanzar a muchos aquí y para enviar a otros a todas partes del mundo. Hace algún tiempo conté una historia, porque yo sé que hay personas aquí mayores, ya se subió la cuota del senior, de la edad para los seniors, ¿verdad? Hace 5 años era 55. Este año se subió a 65. Los seniors son mayores de 65. Así que si hay seniors aquí en esta mañana, ¿verdad? Quizás están pensando, bueno, yo no soy útil, ya yo no puedo hacer nada. Déjenme decirles, les conté una historia hace algunos meses en un mensaje, ¿verdad? Compren el mensaje. Para que sepan cuáles tienen que comprar todos los CDs y darse cuenta. Pero la historia de estas dos hermanas era algo más o menos semejante a esto, ¿verdad? Estas dos ancianas estaban en un lugar de la India, ya tenían más de 70 años cada una, y se fueron después de esa edad, retiradas las dos, eran amigas, se fueron a servir. Y alguien allá, bueno, allá ella, una de ellas manejando, perdieron el control del carro y las dos se mataron. Y alguien dijo, qué pérdida. Y un predicador, un pastor dijo, no, qué ganancia. Eso no es una vida perdida, es una vida ganada. Porque cualquiera que pierde su vida por causa del reino, la gana para la gloria de Dios. Vidas perdidas son las que se retiran a los 55, 60 años y entonces comienzan a disfrutar todo lo que hicieron, todo su retiro, en otras cosas. No estoy diciendo que sea malo retirarse, es muy bueno. Yo espero retirarme algún día. Falta mucho todavía para eso. Se arrepentirán los que se ríen. Se arrepentirán. Pero hermanos, es una pérdida cuando los días últimos de nuestra vida no los disfrutamos en servir al Señor. Y es mucha más pérdida cuando somos jóvenes y no aprovechamos en servir al Señor queriendo o creyendo que podemos ganarnos el mundo. Y nada vamos a ganar si perdemos nuestra alma. Y si perdemos el tiempo en servir al Señor, porque eso es lo que va a permanecer, proclamado entre las naciones. La quinta verdad, creído en el mundo. Mis hermanos, tiene que ser creído porque este es el único medio que Dios ha ordenado a través del cual cada persona en el mundo puede recibir el regalo de vida eterna, creyendo en Jesucristo. Juan 3:16, ese no lo sabemos de memoria, ¿verdad? En la versión que se lo sepa, dígalo conmigo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay otra manera de ser salvo. Usted no tiene
a su manera, como algunos dicen. Es que yo creo a Dios a mi manera. Lo siento. Hay una sola manera. Eso suena bonito solamente en esa canción, a mi manera. Pero la realidad es que no hay otra manera de ser salvo. Jesucristo dijo, porque de tal manera, la única manera es a través de creer en la muerte expiatoria, redentora, salvadora de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Solo a través de Él podemos ser salvos. Ese mensaje ha sido creído en el mundo y nosotros los que hemos creído hoy podemos declarar que somos salvos. Gloria a Dios. Amén. Hay 3 salvos aquí en esta mañana. ¿Hay más salvos en esta mañana aquí en esta iglesia? Amén. Hay más de 3. Fue creído en el mundo. Y la sexta verdad de ese misterio de nuestra fe, de nuestra piedad, dice, fue recibido arriba en la gloria. Esto se refiere a la ascensión física, corporal, material de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos hoy, Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Y hoy vive, hoy está sentado a la diestra del Padre. Hechos 1:11, que lo mencionamos antes, ¿verdad? Estos varones se le acercaron a los discípulos que estaban allí, o estos ángeles, y le dijeron, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así vendrá, lo verán, así vendrá. Jesús no vino en 1914, como afirman los falsos ruselistas. Jesús no vino o no ha venido, y nadie sabe cuándo va a venir, sino el Padre que está en los cielos. En el momento indicado va a ser. Jesús va a venir físicamente, dice Hechos 1:11, pero Jesús ascendió. Y parte de este misterio de nuestra fe es que Él fue recibido arriba en la gloria. Jesús ahora está sentado en la mano derecha del Padre, con toda autoridad. En Mateo 28 Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, después de su ascensión, Jesús recibió toda autoridad. Y Él se la ha conferido a la iglesia, a la casa de Dios, a su familia. Él como la cabeza. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Nadie más tiene la autoridad que tiene Jesucristo. Nadie está por encima de Él. Él está sentado ahora en la mano derecha del Padre. Y tal y como lo dijeron los ángeles, ¿verdad? Así de la misma manera como se fue, visible y físicamente y en poder y gloria va a regresar. Mis amados hermanos, adoradores, músicos, este versículo 6, donde nos dice que este grande es el misterio de nuestra fe, de nuestra piedad. Repítanlo conmigo. Él se manifestó como hombre. Fue vindicado por el Espíritu. Visto por los ángeles. Proclamado entre las naciones. Creído en el mundo. Recibido arriba en la gloria. Este es un himno. Es una canción, es una alabanza a Dios. Contiene en una cápsula mucha teología. Quizás muchas canciones que se llaman de adoración o de alabanza no las son y no tienen buena teología. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Letras muy hermosas y algunas muy románticas y otras muy sugestivas, pero que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña, que es y quién es Dios. Aquí esto contiene una teología profundísima, una doctrina fundamental. Nos habla de la encarnación, de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la comisión y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en un solo versículo. Pero antes de que concluyamos, necesitamos ver algunas implicaciones, porque si no este mensaje no estaría completo. Porque hablamos del carácter de la casa de Dios, cómo debe comportarse la familia de Dios, y estamos ahora hablando del mensaje de Dios. Y cuando no hay relación entre el carácter y el mensaje, no hay integridad, como dice Jeremías. Sus pensamientos tienen que ser igual que sus caminos. Y entonces,
tenemos que mencionar o señalar algunas implicaciones de esta gran verdad para la iglesia. Y ya les dije a los adoradores la importancia de que nuestra adoración, nuestras canciones, nuestras alabanzas, y lo son, gracias a Dios por eso, tienen que tener enseñanza, palabra de Dios. Este versículo es simple y profundo a la vez, simple pero no simplista. Muy profundo, mucha enseñanza. Que hay muchas verdades en un solo paquete. Pero hay otras implicaciones para nosotros. Veamos la conexión entre los versículos 15 y 16. ¿Recuerdan? Versículo 15. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? La iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice? Columna y fundamento de la verdad. Nosotros somos la columna y fundamento de la verdad. Y ya dijimos comenzando que así como Dios es revelado a través de Cristo para nosotros, ahora nosotros revelamos a Cristo para los que no lo conocen. Jesús es Dios encarnado. La iglesia es Jesús encarnado. Esa es la realidad. Y ya sabemos lo que significa cristiano. Cuando se usó esta frase allá en Antioquía, ¿verdad? Es Antioquía, con acento en la I, ¿verdad? Que hablaron de los cristianos por primera vez. ¿Se usó un término qué? Era un término despectivo. En realidad significa estos que se creen pequeños cristos. Pero hoy en día se nos debe llenar el pecho de orgullo al decir somos cristianos. Somos pequeños cristos, somos representantes, embajadores, somos Cristo, somos Dios representando a Cristo al mundo. Pregunto, ¿lo somos? Pregunto, ¿lo somos? Conceptualmente lo somos, porque somos la casa de Dios. En la realidad lo somos. Entendamos esto. La encarnación de Cristo es única. Ninguno de nosotros, Cristo va a encarnar en nosotros de la manera que ocurrió en Belén, ¿verdad? Ocurrió una sola vez y no ocurrirá jamás. Jesucristo no va a nacer de nuevo, Jesucristo no va a morir de nuevo. Eso fue un hecho histórico. Esta encarnación continúa por la eternidad. Pero ahora, a través de nosotros, Jesucristo puede ser reflejado, encarnado, manifestado a aquellos que no lo conocen. Y de otra manera, y en un sentido espiritual ahora, eso es una realidad para nuestro mundo. Jesucristo está encarnado en el cielo ahora. Jesucristo está encarnado en la tierra a través de nosotros ahora. Ahora, mis hermanos, la implicación importante para nosotros, la aplicación importante para nosotros como la casa de Dios, como la iglesia del Dios viviente es esta. Nosotros, la iglesia, somos la expresión visible a este mundo del Salvador que está en el cielo. Somos la expresión visible de Jesucristo. Cuando nos referimos a la iglesia, ya lo hemos establecido, no hablamos del templo, sino de las personas. Pablo nos muestra lo que ya hemos dicho sobre la importancia de la iglesia con tres figuras: la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. El primer término hace relación o hace énfasis en las relaciones que deben existir entre nosotros y Dios. Lo explicamos hace algún tiempo con una A. ¿Cuál es esa A? Arriba. Somos la casa de Dios. Somos la familia del Dios viviente. La casa de Dios enseña que tenemos una relación con un Dios real. Pero el segundo término hace énfasis en nuestra relación entre nosotros. La casa de Dios hace énfasis en su relación con nosotros, entre nosotros. Y el término la iglesia del Dios viviente hace énfasis en nuestra relación con Dios. Lo repito. El término la casa de Dios hace énfasis en la relación que debe existir entre nosotros, la casa de Dios, la familia de Dios. El término la iglesia del Dios viviente
hace énfasis en la relación que debe existir entre nosotros y Dios. Esa es la A de arriba, ¿verdad? Y la otra es la A de adentro. Pero columna y fundamento de la verdad hace énfasis en la A de afuera. Lo que nosotros debemos hacer con respecto a llevar este mensaje de Jesucristo, el mensaje de la casa de Dios, que es nuestro tema de hoy. Hermanos, nosotros somos la columna y fundamento de la verdad. Una verdad que es absoluta e independiente. No depende de nosotros. La creamos o no, la predicamos o no, sigue siendo la verdad. Jesucristo es columna, Jesucristo es la verdad. Nosotros somos la columna y fundamento de esa verdad que es Jesucristo. Pero qué privilegio tenemos tan grande de anunciar y vivir esa verdad, de ser columna y fundamento de la verdad. Pero yo quiero que hagan énfasis en otra cosa. Habla de la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia de Dios. Es la iglesia de un Dios que está vivo, que está en medio de nosotros, que se mueve en medio de nosotros, que actúa en medio de nosotros, que tiene una relación con nosotros diaria. No es solamente la iglesia de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Hermanos, recordemos que la palabra iglesia significa los llamados de afuera. La palabra iglesia, cuando hablamos de iglesia, eclesía, ¿verdad? Iglesia literalmente significa los que han sido llamados de afuera. Hemos sido llamados de un mundo de pecado para ser un pueblo santo y apartados por un Dios vivo que habita en medio de nosotros para anunciar a ese Jesucristo. Y antes de que oremos juntos en esta mañana y tomemos una decisión, déjenme decirles que hay un riesgo, hay un peligro que siempre corremos como iglesia y que debemos estar alertas y debemos protegernos de ese peligro. Es ver la religión como una institución. Es muy fácil caer en la rutina de ser un cristiano, en donde solo tienes que participar de programas y actividades, donde tienes que venir los miércoles a un estudio, una vez al mes a la noche de clamor, los jueves a una casa de oración, los domingos al templo, pero no es eso, hermanos amados. Es mucho más que eso. Es vivir en una relación cercana con el Dios viviente, porque la iglesia es, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Podemos tener un tiempo devocional, pero no encontrarnos con Dios. Podemos ir al templo a reunirnos con nuestra iglesia y participar del tiempo de adoración sin hacer contacto con el Dios viviente. Es tener una relación viva con un Dios que es vivo. Es venir al templo a celebrar la relación que tenemos todos los días con el Dios viviente. Es hacer de ese Dios viviente una realidad. Es de encontrarnos con Él cuando estamos como iglesia y cuando estamos en la presencia de Él. Nada nos puede distraer, porque no puede distraernos absolutamente nada cuando estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese tiempo de adoración, de intimidad, en donde puedo tirarme al suelo sin importarme lo que los demás piensan, porque me piensa lo que mi Rey puede pensar. Eso es lo que me importa. En donde no estoy distraído cuando alguien entra o sale y se para. Que a veces eso distrae, por supuesto. Pero no estoy pendiente de eso, estoy pendiente de adorar a mi Rey. En donde mi mente que se distrae tanto, y estoy hablando de mí, está más pendiente del Señor, está más pendiente de quién es Él. Hace muchos años en una iglesia en Washington, D.C., donde el presidente solía asistir, sonó el teléfono en la oficina del rector de esa iglesia. Una voz muy ansiosa le preguntó: ¿usted espera que el presidente asista el próximo domingo? El rector le respondió: no puedo prometerle eso, pero sí esperamos que Dios esté y tenemos un profundo deseo de que Él esté, lo cual es un gran incentivo para una gran asistencia. Si entendiéramos que cuando nos reunimos como iglesia es para adorar al Señor, y no es que Dios no esté con nosotros, es que de una manera especial Dios se manifiesta cuando su pueblo se reúne a adorarle, cuando nos reunimos para exaltarle, cuando venimos a celebrar su presencia. Qué hermoso cuando podemos pasar tiempo en su presencia cantándole, bendiciéndole, adorándole, y nos distraemos de tal manera, o déjenme repetirlo de otra manera mejor, nos abstraemos
de tal manera de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos en la presencia del Rey, que nada nos puede distraer. Hermanos, tenemos y debemos tener la expectativa de que el Dios viviente esté con nosotros, está con nosotros. La iglesia de Jesucristo, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, es de vital importancia para el mundo de hoy, porque hemos sido llamados de afuera, de las tinieblas, del pecado, hemos sido traídos a la luz, al perdón, al conocimiento de Jesucristo, para que vivamos en una relación íntima con el Dios viviente. Si es así, el mundo lo va a saber, el mundo va a saber, va a sentir, va a darse cuenta que el Dios viviente está aquí, que somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que usted es un mensajero de Jesucristo, que a donde usted va, la gloria de Dios va con usted. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Cuántos queremos en realidad ser parte de esto? ¿Cuántos le decimos a Dios hoy, quiero tener el carácter que necesito? Hay un compromiso, y más que un compromiso, una entrega, una dedicación total para ser como Cristo es. Necesito ese carácter para ser un miembro de la casa de Dios, de manera que vive en una relación tan íntima con Él que todos sepan que soy un discípulo de Jesucristo. Y no el estar batallando para llegar a ser lo que todavía no soy, sino que soy y por eso hago lo que hago. Vamos.